Muy buenos días, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos en este domingo. Que el Señor les bendiga y les siga fortaleciendo en todas las cosas que hacen, sabiendo que de los cielos tenemos el auxilio inmediato. Hoy estaremos celebrando este día especial, conmemorando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y también alabándolo y exaltándolo como Él lo merece. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos capítulo 8 y luego oraremos para dar inicio a este servicio. Y la palabra de Dios dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. A este Dios es el que adoramos. Dejemos este tiempo con una palabra de oración. Bendito Señor, gracias te damos por esta mañana que podemos tener como hermanos para glorificar tu nombre, para exaltar tu persona y también para conocer más de tu bendita palabra. Tú, Señor, eres el Rey soberano sobre todas las cosas. Eres, Señor nuestro, tu nombre es grande en toda esta tierra. Tú eres nuestro Salvador. Gracias te damos en esta mañana y que tú seas glorificado en todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
días, queridos hermanos. Dejemos nuestra mente abierta y el corazón en humildad para escuchar la lectura bíblica de hoy. Es en Filipenses 2, del 19 al 30. Timoteo y Epafroditos. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que a él verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Queridos hermanos, realmente es un verdadero mensaje que Pablo está dando, porque cuando Pablo escribió esta carta, Timoteo estaba con él en Roma, como también estuvo en el segundo viaje cuando estableció la iglesia en Filipos, y tenía mucha confianza para enviarle para el ministerio. Pablo, dándose cuenta de que muchos cristianos estaban preocupados por sus personales necesidades y no daban el tiempo para Cristo. Por eso Pablo preparó a Timoteo para que continúe en el ministerio en su ausencia. Y con este fin le enviaba a Timoteo. Recordemos que Pablo estaba en misión por predicar el Evangelio de Cristo, pero él estaba paciente y dispuesto, confiando en el Señor, en espera de la sentencia para regresar a Filipos. Mientras esperaba, tuvo que enviar a Epafrodito, que después de entregar el dinero de la iglesia en Filipos a Pablo, y en el tiempo que estuvo con Pablo, Epafrodito enfermó hasta cerca de morir, y después de recuperarse, ya que él tuvo misericordia de ellos, y regresó con una carta de agradecimiento de Pablo. Conclusión, el mensaje que Pablo nos da es que el mundo honra al mundo, es decir, honra a la gente rica y poderosa, inteligente, y nos preguntamos, ¿la iglesia a quién debería honrar? Pablo nos dice que deberíamos honrar a quienes dan su vida por causa de Cristo, honrar a los que van a donde nosotros no vamos, como a los misioneros que van a entregar el Evangelio a donde nosotros no somos capaces de ir. No debemos priorizar atención para la gente de poder económico o poder político, sino honrar al servicio cristiano. Que Dios nos bendiga a todos. Grandes y maravillosas son tus obras,
solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorad al que te hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Es un verdadero privilegio estar juntos en este día tan especial dedicado a Dios, como es el culto dominical de este día, domingo 22 de agosto del 2021. Que Dios nos siga dando un corazón agradecido siempre por su inmenso amor, misericordia y fidelidad, pues Él nunca nos abandona aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ahora quiero recordarles lo que dice su palabra en 2 de Corintios 9, del 5 a 7. La ofrenda para los santos. 5. Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembre generosamente, generosamente segará. 7. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a cerrar nuestros ojitos e inclinar nuestras cabecitas para hacer la oración. Padre Celestial, reconocemos que eres el dueño de todo y de todos, lleno de amor y misericordia y fidelidad para con tus hijos. Queremos ahora ofrendar de lo que tú nos das generosamente para que sirva para continuar con tu obra, como es el de compartir el Evangelio a todos los que no te conocen todavía. Concédenos la sabiduría necesaria. Ahora bien, Padre Celestial, bendice ahora estas ofrendas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos queridos, qué gusto es dirigirme a ustedes en esta mañana y, como lo hemos venido haciendo, continuar el estudio de la epístola a los Colosenses. Hoy en esta mañana miraremos cómo debe ser la conducta del cristiano en su empleo. Estaremos mirando la sección de Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 25 y el capítulo 4, el versículo 1. Todo ello podremos mirarlo en esta mañana y observaremos y llegaremos a mirar que todos estamos bajo la autoridad de Cristo, cada uno de nosotros. En este capítulo 3 de esta epístola a los Colosenses hemos podido observar, primero, cómo debe ser la vida o la conducta del cristiano en su vida personal. También pudimos observar cómo debe ser la conducta del cristiano en su familia. Y hoy estaremos estudiando cómo debe ser la conducta del cristiano en su empleo. Y para ello vamos a irnos a Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 25 y del capítulo 4, el versículo 1. Y la palabra del Señor dice: Siervos,
obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y en esta mañana vamos a ver dos cosas principales. La primera es la instrucción para los siervos y la segunda es la instrucción para los amos. Ahora, el apóstol cita estas instrucciones en relación a los siervos y amos en el contexto de un hogar, porque nosotros hemos venido observando en los versículos previos y lo que estudiamos la semana pasada es justamente cómo el cristiano debe desenvolverse o desarrollarse en su familia. Y ahora, ¿por qué hace esto el apóstol Pablo? Porque en aquellos tiempos los dueños de casas grandes o de familias nobles o adineradas tenían bajo su techo esclavos. ¿Quiénes eran ellos? Eran personas que estaban al servicio de sus casas, de sus terrenos sembríos, de sus animales. La esclavitud en esa época era una institución establecida y se dice que la mitad de las personas de esa época eran esclavos. Y muchos de esos esclavos contaban también con buena educación, lo que hacía que estos esclavos se encargaran de tareas no solamente limitadas a la limpieza, cargar, labrar la tierra o transportar productos, sino que en muchos hogares los esclavos ayudaban a la educación y la disciplina de los hijos. Ahora, ¿por qué en este tiempo la iglesia no se opuso a la esclavitud? Eso es lo que podemos preguntarnos en este momento. Por un lado, podríamos decir que la iglesia cristiana en aquella época era un grupo muy pequeño que no tenía poder político. Ellos no tenían la posibilidad de cambiar todo lo que había sido instituido dentro del orden social. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta en 1 Corintios 7:21, cuando el apóstol Pablo se enseña que deben quedarse como esclavos. Él nunca apoyó a la rebelión o nunca apoyó a abolir algo que estaba existente dentro de la sociedad de aquella época. Más bien, lo que él hizo bajo mandato es motivar a los cristianos a someterse a la autoridad. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 21, hablando a los esclavos les dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, en este punto, Pablo no escribe para abolir la esclavitud, sino más bien para que ellos se sometan. Y dentro de ese concepto de sometimiento al orden social, al orden político, a las autoridades, Pablo escribió en Romanos capítulo 13, sométanse todos a las autoridades superiores. Y él dijo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y asimismo Pedro, en 1 de Pedro 2:13, él dijo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Es decir, el cristianismo llamaba a una sumisión. La iglesia no quería abolir la esclavitud, sino más bien someterse al orden establecido. Y la sumisión a las autoridades también podemos mirar, se debe a que el propósito de la iglesia nunca fue promover una rebelión, sino propagar el evangelio, ganar a los perdidos y más bien no involucrarse en asuntos sociales o en negocios del mundo. Si el Señor promovió el amor y la paz, entonces, ¿cómo sus siervos iban a hacer lo contrario? El mismo Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre, humildad, eran los estandartes del cristianismo, pero sobre todo ello, el amor al prójimo y a los demás. Entonces, lo que podemos mirar es que el cristianismo, el llevar las almas a los pies de Cristo, no involucraba el entrometerse en los asuntos de este mundo. ¿Por qué? Porque desvirtuaría todo lo que el Señor hizo y la obra de sacrificio en la cruz del Calvario por amor a los pecadores. De tal manera que 2 Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, allí vemos claramente que si los primeros creyentes hubieran adquirido la fama de ser un grupo antigobierno o guiado bajo filosofías y pensamientos libertarios, sus esfuerzos en ganar almas y hacer crecer la obra habrían sido obstaculizados y también transgrediendo el mandato de la Gran Comisión, que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato del Señor. Entonces, para entrar en contexto en todo esto, estamos introduciendo de esta manera. Y debemos recordar que esta epístola enviada a los colosenses fue escrita en prisión, al igual que la epístola o la carta a Filemón. Si nos fijamos aquí en Filemón, hay una clara actitud del apóstol respecto de la esclavitud. Y en este caso, cuando vemos esta carta a Filemón, encontramos ahí que su esclavo Onésimo había escapado robándole a su amo Filemón. Y ahora él había llegado a Roma, conocido al apóstol Pablo, y había sido salvado. Y fíjense lo que dice Filemón. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias, Filemón capítulo 1, versículos del 8 al 18. Es interesante todo lo que trata en este pasaje. Y dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Y allí encontramos cómo actuó Pablo en cuanto a esta actitud con la esclavitud. No permitió que Onésimo quedara libre. Había sido ya salvado, pero ahora debía volver a donde su amo, a donde él pertenecía. Pero también exhorta a Onésimo que vuelva y a Filemón que lo reciba. Onésimo había recibido al Señor Jesucristo y era un hermano en Cristo de Filemón. Entonces, Filemón debía recibirlo más que un esclavo, sino como un hermano. Entonces, dentro de todo ese contexto se desarrolla esta epístola a los colosenses y este pasaje.
que mirábamos desde el versículo 22 de este capítulo 3. Y aquí describe las instrucciones para los siervos y también describe las instrucciones para los amos. En donde el versículo 22 vamos a volver nuevamente a Colosenses 3, 22 y 23 y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y varias cosas nos ofrece estos dos versículos. Y dice a los siervos: obedeced en todo a vuestros amos. Lo segundo que deben hacer los siervos es obedecer de corazón sincero. Lo tercero, obedecer como al Señor. ¿Por qué? Porque la recompensa del Señor llegará. Pero también deben hacerlo porque la justicia de Dios también llegará. Y les dice, bueno, obedeced, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Esta es una instrucción para cristianos. Un esclavo creyente le debía completa obediencia a su amo, como parte de su ministerio para con el Señor. El siervo creyente no debía aprovecharse de su amo por el hecho de ser un hermano en Cristo. Más bien, el siervo debería dar un mejor servicio porque estaba haciéndolo o lo estaba haciendo para su hermano. Por eso ellos debían obedecer en todo a sus amos. Pero no solo eso, sino también debían obedecer de corazón sincero. El esclavo mostraba sinceridad de corazón y daba completa devoción a su amo. No solamente le obedecía, sino lo hacía de corazón, con sinceridad. ¿Pero por qué? Porque obedecer a su amo era obedecer de corazón sincero, pero obedecer como al Señor. Su servicio lo hacía de corazón y no a regañadientes. Lo hacía como al Señor y no a los hombres. ¿Por qué? Porque así es el cristiano, así es su nueva naturaleza. Obedecer de todo corazón, obedecer como si obedeciera al Señor. ¿Por qué? Porque la recompensa tarde o temprano del Señor llegaría. Versículo 24, fíjense lo que dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lealtad y una sinceridad de corazón eran necesarias para que el siervo creyente agradara a Dios y sirviera a sus amos correctamente. Y finalmente el actuar conforme al mandato del Señor, esto glorifica su nombre. La desobediencia a los mandatos del Señor, al contrario, conduciría a que haya un rechazo del Evangelio, un rechazo de la persona del Señor Jesucristo. Y la exhortación dentro del Nuevo Testamento es constante. Fíjese lo que dice Primera de Timoteo 6:1. A todos estos esclavos que estaban bajo la esclavitud, bajo la autoridad de sus amos, el apóstol también en primera carta a Timoteo, capítulo 6, el versículo 1, él dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. El creyente debe servir mucho mejor a sus amos. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Y también la enseñanza pone un énfasis en un sentido positivo. ¿Por qué? Porque los siervos debían obedecer para agradar a Dios. Y si ellos llevaban su vida de esa manera, podrían evitar represalias o castigos de parte de sus amos. Y ahora, también había el caso
que si no recibían mejor trato o palabras de aprobación a pesar de obedecerlos en todo, el Señor es el que los recompensaría. Por eso, Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No debemos servir como para los hombres, sino como al mismo Señor. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad porque por Cristo hemos sido comprados. Él es nuestro Señor. Somos siervos de Cristo. Pero de la misma manera, ¿qué sucedía si ellos desobedecían? El Señor los castigaría, aunque su amo no lo hiciera. El Señor los castigaría, es decir, la justicia del Señor llegará. Colosenses 3:25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y aquí podríamos decir que un amo injusto que maltrataba, oprimía a sus siervos, hace injusticia. Pero asimismo, un siervo que se cansó de obedecer las exigencias injustas o simplemente el siervo abusa de la confianza de su amo, también hace injusticia. Y lo que el apóstol está guiando a que se piense es, bueno, ustedes preocúpense por lo que le hacen o lo que sufre, porque el Señor lo sabe todo. Alguien que sirve de mala voluntad, que trabaja contra su amo, que es fraudulento, que tiene pereza, que roba, son cosas que no pasará el Señor por alto. Dios no hace acepción de personas. Los hombres hacen distinciones entre unos y otros y miden con diferencia a cada uno, con diferente vara a cada uno. Dios no hace estas distinciones, no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque Él es el amo de todos y las distinciones que se dan entre los hombres para Dios no funcionan. No funciona de esa manera porque es perfectamente justo. Y este principio de siembra y cosecha funciona en este caso. Y Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios advierte que va a juzgar sin parcialidad los casos de desobediencia. Lo que miramos en el caso del esclavo Onésimo, que ya había sido salvado por el Señor, tenía la responsabilidad de reparar el daño causado a Filemón. El siervo cristiano no debe usar su cristianismo como excusa para desobedecer. Como hijos de Dios, nosotros también cosecharemos lo que sembramos porque Dios es imparcial a sus juicios. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y ya acabamos de mirar en este punto las instrucciones a los siervos. Y las instrucciones a los siervos es obedeced en todo a vuestros amos. En segundo lugar, deben obedecer de corazón sincero y obedecer como al Señor. ¿Por qué? Porque la recompensa vendrá del Señor, la recompensa del Señor llegará y la justicia del Señor llegará. Así funciona. Y esas son las instrucciones a los siervos. Pero también vamos a mirar las instrucciones para los amos. Colosenses capítulo 4 versículo 1. Y la palabra del Señor dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y dos cosas es lo que emite en mandato a los amos. Amos, haced lo que es justo y recto. Háganlo a sus siervos. Y lo segundo, amos, ustedes tienen un amo en los cielos. Los amos deberían dar a sus siervos lo que es justo y equitativo. Bajo ningún motivo deberían retener de ellos su salario, sino que deberían pagarles bien por el trabajo hecho.
Y dentro del Antiguo Testamento miramos ese mandato en la ley. Levítico capítulo 19, versículo 13. Así dice la palabra del Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, todo obrero que trabaja debe recibir su salario. Si no recibe su salario, es porque su amo está reteniéndolo, está haciéndole sufrir. Bajo ningún motivo debe retener de ellos su salario. Esto se dirige de forma directa a los patronos cristianos. Dios aborrece que oprima a los pobres. Dios aborrece que oprima a los necesitados. No quiere que jueguen con la necesidad de las personas. Y si alguien se ha enriquecido por medio de ese tipo de prácticas, es algo ilícito o es algo que el Señor no mira con buenos ojos. No es agradable a la vista del Señor. Y cuando sucede eso, es como que el Señor dijese, bueno, quédate nomás con tu dinero, no me gusta la manera en que lo has conseguido. Y si miramos Santiago 5, versículos 1 al 4, nos habla de eso. No pensar que el que tiene dinero es malo también. Eso es lo que algunas veces dentro de la mente del ciudadano se crea. Piensa que el amo es el malo y el siervo o el esclavo es el bueno. Eso muchas veces se implanta en un contexto nacional, pero no funciona así. Delante del Señor todos son iguales y delante del Señor todos deben seguir sus mandatos. Esto es emitido a cristianos. Y puede ser que un amo sea cristiano y su siervo sea incrédulo. Entonces, el amo cristiano o el amo creyente deberá hacer lo que el Señor le manda y así poder ganar esa alma. Pero también puede haber un esclavo o un siervo que sea creyente y por eso debe obedecerle en todo a su Señor, a su amo. ¿Para qué? Para que el incrédulo sea ganado por el testimonio del creyente. Entonces, miramos a los amos, dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Pero también les dice, amos, ustedes tienen un amo en los cielos. Y aquí debemos llegar al punto de reconocer que todos nos encontramos bajo autoridad. ¿Recuerdan cuando miramos Eclesiastés? Eclesiastés capítulo 5, el versículo 8 dice la palabra del Señor. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viereis en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Ese es Dios, ese es el Señor. Él está sobre todos, Él es Señor de señores, Rey de reyes. Ahora, en Cristo nosotros somos iguales, pero cada uno con diferente responsabilidad. No hay diferencia entre judío, entre griego, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, ni escita, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Eso vimos en Colosenses 3:11. No hay distinción. Delante de la cruz del Calvario el terreno está nivelado, decía alguien. Todos somos iguales, pero con diferentes responsabilidades. Los amos terrenales no deben ser altivos o arrogantes, sino temer al Señor, porque Él está sobre ellos. Ellos también tienen un amo en los cielos, que es Dios. Uno que imparte perfecta justicia. Dios es un amo justo en todos sus caminos. Él no hace acepción de personas. Ahora, nosotros podemos mirar, bueno,
en nuestra sociedad ya no hay esclavos, pero podemos aplicar los mismos principios a cualquier trabajo que se realiza aquí en este mundo. Un empleado creyente entonces debe ser el mejor trabajador, debe obedecer órdenes sin discusión, debe servir a Cristo y no a su jefe solamente, y debe trabajar sin importar que alguien lo vigile o no. Es como para el Señor. Si sigue estos principios, el Señor le recompensará a pesar de que su jefe no lo reconozca o recompense. Entonces, fácilmente podemos decir que en este pasaje hemos visto las instrucciones a los empleados y las instrucciones a los jefes. Así podemos aplicarlo. Y los empleados deben obedecer a sus jefes, deben obedecer de corazón sincero, obedecer como al Señor. ¿Por qué? Porque hay una recompensa que llegará del Señor, pero también el Señor hará justicia. Todo eso se desarrolla en el contexto de empleados y jefes. Podemos aplicarlo. Y el cristiano debe trabajar y dar lo mejor para su jefe. ¿Por qué? Porque de esa manera predica al Señor Jesucristo. Pero también hay instrucciones para los jefes, personas que están en autoridad, en instituciones, en empresas, en trabajos. Hagan lo que es justo y recto con sus siervos. Si es cristiano, tiene que hacerlo. ¿Para qué? Para que sus empleados no cristianos miren al Señor Jesucristo en lo que usted hace. No solamente deben hacer lo recto y lo justo a los siervos, pagarles lo que es justo, en el tiempo que es necesario. No jugar con la necesidad de las personas. También, porque los jefes tienen un amo en los cielos. Ese es Dios. Si es un cristiano, debe entender esto. Si es un incrédulo, funciona esto. Y se hará justicia en su momento. Hemos visto todo este contexto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento en la epístola a los Colosenses y cómo se llevaba este proceso, cómo era la vida de los amos y de los esclavos. Y también podemos aplicarlo a los jefes y a los empleados. Meditemos en esto y desafiémonos a ser de testimonio. Y en el lugar en donde nos encontramos, hacer todo de la mejor manera, como para el Señor. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración y nos despediremos. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de ella, Señor, nuestras responsabilidades, lo que cada uno de nosotros tenemos. Solo tú eres el Dios justo y santo, y a ti nos sometemos en la posición en donde nos encontremos. Padre, ayúdanos a ser responsables y a asumir nuestras posiciones. Señor, sabiendo que tú eres nuestro Señor Salvador, que está en los cielos. Bendice la semana que tenemos y dejamos en tus manos todas las cosas y la vida de cada uno de los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Queridos hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios, que son enseñanzas para que nuestras vidas se desarrollen en la fe en medio de este mundo, dando primacía a Cristo como nuestro Salvador y Guiador, entregando nuestro tiempo para su obra y de corazón para servir a Dios. Para eso nos debemos mantener en estudio de su palabra, para así obtener su guía y protección. Hermanos, aprovechemos los estudios bíblicos de los días lunes y martes a las 7 de la noche, que son discipulados.
Miércoles 7 de la noche, reunión de oración para toda la congregación para acciones de gracia y pedidos de oración, seguido de un estudio bíblico y meditación. Jueves 19:30, continuamos en el curso de la Escuela Bíblica a Distancia de Emaús, tema Escudriñando las Escrituras. Sábado 5 de la tarde, estudio bíblico virtual de la Escuelita de los Niños. 6 de la tarde, estudio bíblico presencial para los jóvenes de la iglesia. El domingo a las 10:30 continuamos con el culto presencial y también transmitiremos el servicio dominical para las personas que aún no pueden asistir al templo. Bien, qué importante es tomar actitud cristiana con responsabilidad ante sus enseñanzas y mandatos, dedicando nuestro tiempo con prioridad al servicio de la obra de Dios. Eso implica dejar en segundo lugar las preferencias terrenales, que son materiales y pasajeras, para seguir las cosas de arriba, las cosas de Dios, que son eternas. Hermanos, tenemos el tiempo necesario para meditar y reflexionar sobre estas dos realidades, las terrenales que son pasajeras y especialmente las celestiales que son eternas, para direccionar nuestras actitudes. Que Dios nos bendiga y bendiciones.